La Juventud Comunista, como parte de nuestra celebración de 100 años al servicio de la clase obrera, queremos rendir homenaje a todas las camaradas que han sido víctimas de la represión durante todo este siglo. Desde la dura represión sufrida por los mineros asturianos en 1934 hasta las cargas policiales de los últimos días, pasando por la dura transición, la matanza de los abogados de Atocha o los sucesos de Vitoria, las comunistas siempre hemos sido parte de quienes han pagado las consecuencias de estar en primera línea de batalla. Nosotras mismas como organización hemos sufrido 2 largos periodos de ilegalización y persecución durante nuestra historia, pero pese a las dificultades que conlleva mantener la actividad política durante la clandestinidad, nunca se detuvo nuestra lucha por la construcción del poder popular. El régimen tenía dos instrumentos importantes, uno era la Brigada Política y Social y otro el Tribunal de Orden Público. Sabes que a lo largo de lo que fue la historia de la represión, el régimen inmediatamente en plena guerra civil ya plantea la posibilidad de organizar a través de los servicios de inteligencia un aparato represivo, pensando en su victoria entre corchetes. Sí. Y efectivamente en el año 41, con el asesoramiento de la Gestapo y de los nazis, se crea formalmente la Brigada Política y Social, que es el instrumento más importante, accesorio también a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil hasta los años 50 cumple también un papel muy represivo. Cuando el Partido Comunista adopta la lucha de guerrillas, pero una vez que termina la lucha de guerrillas, fundamentalmente es la Brigada Política y Social. Y como segundo instrumento represor, lógicamente, los tribunales, el Tribunal de Orden Público, que también era el instrumento, en fin, de la dictadura para reprimir e intentar liquidar todo lo que era una resistencia activa en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el movimiento intelectual, entre el movimiento estudiantil. Y el Partido Comunista lanza un mensaje de intentar replantear la lucha de clases en los términos de clase, es decir, no era un problema entre los vencedores y vencidos, sino que todos estábamos explotados y a partir de ahí había que luchar por la amnistía, por las libertades, por una España libre y democrática. No había internet, no había móviles. ¿Qué hacía el Partido Comunista? Moverse con la gente, reunirse con la gente. Yo creo que el contacto con la gente es insustituible. La cultura, el frente cultural, es imprescindible para el tipo de cambio que queremos realizar los comunistas. Esto lo entendió muy bien el partido durante la guerra civil, la guerra de España, y también durante la resistencia a la dictadura. Movimiento obrero, movimiento estudiantil y cultura, las fuerzas del trabajo y la cultura que llamábamos entonces, es un eje estratégico para forzar los cambios que queremos realizar hacia una democracia más avanzada, hacia el socialismo y hacia el comunismo. Hay numerosos ejemplos y casos de represión paradigmáticos de los que hemos sido testigos a lo largo de la historia. Marcos Ana, militante del PC y preso que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, es una figura de referencia para nuestra lucha. Los condenados en el proceso 1001, dirigentes de las comisiones obreras, o la juventud organizada durante el último ciclo movilizador, Elena y Jesús por el caso 13 Rosas, los titiriteros y jóvenes del mundo de la música y la cultura contrahegemónica como Pablo Hasél o Valtònyc. Marcos Ana es así como Primo Levi, para entender lo que es la lucha antifascista europea, es el referente. Marcos Ana, para entender lo que fue la lucha antifascista, es uno de los referentes, no el único, pero uno de los referentes importantes para saber lo que fue la resistencia al límite, ¿no? Un chico joven que sale, en fin, después de 23 años en la cárcel, sale para seguir combatiendo, ¿no? para ayudar a que se siguiera combatiendo, ¿no? Y por lo tanto Marcos Ana es un símbolo de resistencia. Sí, con el proceso 1001 se convierte en un instrumento muy importante para exigir la libertad de los sindicalistas presos y se organiza una campaña internacional potentísima, ¿no? Junto con la lucha por la amnistía en el conjunto de España. En relación a la aparición de neofascistas o de la ultraderecha, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser más fuertes los comunistas.
el mejor antídoto al fascismo es que los comunistas seamos organizaciones potentes y fuertes. Si uno compara el número de muertes que hubo durante esos años en España con cualquier otra situación de cambio profundo político, se da cuenta que realmente el franquismo abandonó España matando, asesinando y, lo que es peor, amedrentando. Fueron años de una violencia ejercida de forma sistemática, no por incontrolados, sino desde el aparato y con una finalidad clara de condicionar, de controlar, de evitar, ¿no?, que pudiera salir dentro del molde de la dominación de quienes mantenían el control económico y social de la sociedad española, que recordó hasta qué grado se ejercía pues toda la crueldad de una dictadura, ¿no? Y recordó también hasta qué punto la impunidad seguía ejerciendo toda su tiranía, ¿no? Son dos aspectos que hay que tener en cuenta, porque si el modelo de transición que querían imponer tuvo éxito, fue por el miedo que fueron capaces de transmitir a la enorme mayoría de la sociedad española, ¿no? Pero además que vino a demostrar que aquí el franquismo, quienes habían medrado a su costa, podían seguir haciendo las barbaridades que se les ocurrieran, ¿no? Y podían hacerlo además con un grado de impunidad tremendo, ¿no? Y eso yo creo que transmitió un mensaje muy negativo, evidentemente una respuesta social, ¿no? Muchos de los que no salieron a las manifestaciones recibieron ese mensaje, ¿no? Un mensaje de amenaza, de que al final comprometerse o apostar por algo distinto podía suponer un riesgo muy grave, ¿no?, para sus seres queridos, para el futuro de la sociedad en la que vivían. El Partido Comunista de España venía denunciando las maniobras que los sectores más reaccionarios del ejército, en connivencia con el poder económico, estaba realizando, ¿no?, y la preparación de un golpe de Estado. Ya se había hablado con anterioridad que era una posibilidad, ¿no? Y denunció además que tenía una intencionalidad clara. El golpe de Estado era la culminación de un modelo de transición que quería que hubiera un cambio muy controlado. Desde luego también el Partido Comunista de España, y esto lo analizamos autocríticamente posteriormente, pagó el haber desmovilizado durante la transición en una opción que fue profundamente errada, ¿no? El pensar que ofreciendo su colaboración, ofreciendo su lealtad al proceso, pues al final iba el régimen resultante a contar con él, ¿no? Y yo creo que pagó esa desmovilización porque de alguna forma contribuyó a que esa estrategia de control social y económico, y en definitiva también político, salía triunfante, ¿no? Al final el miedo, las presiones, actuaciones como la del golpe de Estado fueron las que llevaron a mantener pues una situación de status quo, donde hubo avances. Es innegable que los hubo con relación a la dictadura, pero se mantuvieron esos intereses que era necesario que se cuestionaran y que a medio plazo demostró que no resolvían aspectos fundamentales, ¿no?, que son los que, en definitiva, después de varios decenios han estallado en la crisis política en la que estamos, ¿no?, porque no abordaron los problemas reales de fondo que tenía la sociedad española. Y si a través del Parlamento nuestros representantes no ponen las medidas, nosotros las vamos a poner, las tenemos que poner, porque ya estamos hasta los cojones de que estos fascistas nos maten a los trabajadores. No hay derecho. Hay que cortarles el cuello a todos los fascistas. ¿El cuello? No hay derecho. derecho. Y lo que no es el cuello.
Desde la Juventud Comunista llevamos años denunciando los efectos de la represión dentro del régimen y cómo esta nos ha afectado durante los últimos 45 años de nuestra historia. A las jóvenes se nos trasladó una idea de un cambio de régimen ideal en el que entraríamos en un nuevo sistema sin dar nada a cambio. Sin embargo, la transición fue uno de los periodos más convulsos de nuestra historia, donde pudimos ver la careta más represiva del régimen y cómo el cambio no había sido más que superficial. De hecho, las estructuras franquistas se conformaron con un simple cambio de nombre, tratando de olvidar todo lo que arrastraban. Así, durante la década de los años 70 y 80, muchos líderes sociales y comunistas fueron duramente reprimidas para intentar amedrentar a una clase obrera organizada. Es por eso que en el marco de nuestro centenario queremos poner en valor la lucha de miles y miles de camaradas que dieron su vida por un mundo más justo y fueron duramente reprimidas por ello. No podemos olvidarnos de las abogadas de Atocha, del proceso 1001 o de las líderes estudiantiles y obreras duramente reprimidas por su lucha. Pese a esto, las comunistas estuvimos y seguiremos estando en primera línea de batalla, ya que sabemos que la represión de este sistema es la misma que en el anterior, porque defiende los mismos intereses de clase. En la actualidad, después del 15M y la ola de movilizaciones que vino después, la represión se intensificó y los gobiernos del PSOE y PP orquestaron una represión organizada contra todos los ejemplos de movilización popular, como cuando se intentaba parar un desahucio o defender una educación pública y de calidad. Estos años de movilización social acabaron desembocando en la elaboración de una nueva ley represiva, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, que sin embargo no hizo más que ampliar la capacidad represiva del Estado. Esto no fue, sin embargo, un freno para la movilización social, y es que un contexto de fuerte crisis económica, junto con un cuestionamiento del sistema político y en concreto de la monarquía, hicieron que se prendiera una chispa que generó una gran movilización social. Esta movilización además tuvo un fuerte cuestionamiento de los pilares del régimen del 78, en concreto la monarquía, la Unión Europea o el bipartidismo. Desde aquel momento han sido muchos colectivos, asambleas, organizaciones y partidos las que han tenido que sufrir esta represión, llegando en muchos casos a su cara más violenta. Desde Alfon por un montaje policial, Isma y Dani en Cataluña, Elena y Jesús del Centro Social 13 Rosas o el rapero Pablo Hasél, han sido muchas las jóvenes reprimidas por defenderse ante las miserias de este sistema capitalista. Por esto es innegable que en España existen presos y presas políticas, encarceladas tanto por montajes policiales como simplemente por su ideología. Así ha sido el caso, por ejemplo, del Procés y el referéndum en Cataluña o del rapero Valtònyc o de muchos otros jóvenes que simplemente por tuitear acabaron en la cárcel. Como jóvenes comunistas no podemos conformarnos con combatir el sistema de forma espontánea, sino que debemos luchar por transformarlo de raíz. Así debemos apostar por la amnistía total que se base en la derogación de todas las leyes represivas cuyo único fin es acallar y criminalizar la lucha de los obreros por su emancipación. El carácter represivo del Estado y su violencia sistemática nos obligan a apostar de forma clara y decidida por la disolución de la Audiencia Nacional, que no es más que un tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público franquista que está diseñado para ser el órgano central de la represión estatal. En un momento como el actual, en el que la reacción campa a sus anchas, el fascismo intenta hacerse hueco y los estados cada día muestran más su carácter represivo, la Juventud Comunista lo tenemos claro. Seguiremos luchando contra la represión, seguiremos construyendo futuro, seguiremos construyendo socialismo.